Estamos de regreso con más de Buenos Días por BPI TV. Tenemos nuevos detalles sobre el caso del hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y justamente nuestro compañero Miguel Cardosa nos tiene novedades acerca de este caso. Hola Miguel, buenos días. Adelante, te escuchamos. Hola Marjorie, buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia. Como lo dices, 11 grados acá en Bogotá y hay nuevos detalles sobre las declaraciones que ha dado el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, ante la Fiscalía. Específicamente, ayer fue la continuación de la audiencia de medida de aseguramiento donde se definiría las condiciones del proceso a partir de ahora para él, si es detención intramural, es decir, en centro carcelario, si sería arresto domiciliario o quedaría en libertad, pero por supuesto el juicio continuaría. Sin embargo, ayer no se pudo decidir y será hoy cuando se sepa qué medida va a adoptar. La Fiscalía, al parecer, luego de que él iniciara la colaboración, va a tomar decisiones menos gravosas, o mejor dicho, va a pedir, porque el juez es el que decide, si se le dicta arresto domiciliario. Probablemente esa sería la medida, y para Day Vázquez al parecer quedaría en libertad, pero igual ambos siguen vinculados al proceso. Las novedades de este caso es que Nicolás Petro ha dicho ante el fiscal Mario Burgos, luego de un interrogatorio, que dineros que él recibió de manera ilícita, los cuales admite que sí los recibió, parte de esos recursos sí ingresaron a la campaña electoral presidencial del año 2022, específicamente para financiar las actividades proselitistas de su padre, el presidente Gustavo Petro. Sin duda, con ese simple comentario, ya esto ha generado una tormenta política en el país, porque tendría implicaciones para el presidente de la República en caso de que la Fiscalía inicie, por supuesto que lo va a hacer, la investigación a fondo, y otras instancias como la Comisión de Acusaciones y el Consejo Nacional Electoral también tienen denuncias similares. Por lo tanto, hay implicaciones directas para el presidente de la República después de los señalamientos de su hijo ante la Fiscalía. Miguel, cuéntanos qué sigue ahora en este caso y cuáles han sido las reacciones que esta noticia y esta investigación han generado en Colombia. Sí, bueno, ahora sigue, por supuesto, la investigación, apenas el juicio está comenzando. Esta es la medida de aseguramiento. Primero se legalizó la captura, que se realizó el pasado sábado, se legalizó ya el domingo. Ya esta es la audiencia de medida de aseguramiento, donde se define el sitio de reclusión donde va a estar, si es arresto domiciliario o la libertad, y el fiscal continúa con las investigaciones. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este caso? ¿Por qué ha avanzado tan pronto? Porque Nicolás Petro decidió colaborar con la justicia en vista de la contundencia de las pruebas que ha presentado la Fiscalía, como interceptaciones de llamadas telefónicas, los chats que él compartía con su esposa y con las personas que incluso recibían, de los, quienes recibió el dinero. Específicamente hay indicios de que recibió de Samuel Santander López Sierra, un ex narcotraficante, también de Alfonso el Turco Ilzaca, un empresario cuestionado de la costa, de un empresario de Cúcuta y también de un contratista de Villavicencio. Al menos esas son las pruebas que ha presentado la Fiscalía hasta el momento, que le habían entregado recursos a Nicolás Petro para la campaña, pero todo se enredó porque él parte de esos recursos los utilizó para comprar una mansión, un Mercedes-Benz y también un predio. Además, el fiscal decía que gastaba en promedio mensual 200 millones de pesos, cuando el salario de él era de aproximadamente 13 millones por el sueldo que devenga como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico. Luego de detectarse ese presunto enriquecimiento ilícito, a partir de allí la Fiscalía comenzó a buscar pruebas, y ya Nicolás Petro ha reconocido que las pruebas que ha presentado la Fiscalía son reales, y para disminuir la pena y para tener un sitio de detención, una medida de detención menos gravosa, él ha decidido colaborar con la justicia. Por lo tanto, el proceso ha avanzado con más rapidez. Se conoció que el presidente Petro, a través de su cuenta de Twitter, manifestó profundamente lo que había ocurrido tras la detención de su hijo, pero decía que iba a facilitar el camino para que la justicia hiciera su trabajo. Se espera que en las próximas horas el presidente se pronuncie sobre este testimonio de su hijo que pudiese tener, como tú lo señalas, implicaciones directas contra el presidente Petro. Ya el presidente se pronunció en la noche de ayer desde Sincelejo, en el departamento de Sucre, donde dijo que él no le había ordenado a ninguno de sus hijos delinquir, y también aseguraba que él se mantiene hasta el 2026, haciendo alusión a que su periodo va a terminar porque él no va a renunciar. Él niega
que tenga conocimiento de que esos dineros hayan entrado, porque un punto es que los recursos ingresaron a la campaña, como lo dice Nicolás Petro, porque pudieron haber ingresado. Ahora falta verificar quién tuvo conocimiento de que la plata ingresó. Por un lado, el gerente de la campaña es Ricardo Roa Barragán, el actual gerente de Ecopetrol, la principal petrolera del país. Sabemos, también aparece mencionado Armando Benedetti en uno de los audios, porque Nicolás Petro, entre las tantas personas que menciona, señala a Armando Benedetti de ser como intermediario, de tener una conversación relacionada con dinero. Y también el presidente de la República recibió ayer su cuarta denuncia, o mejor dicho, tiene cuatro denuncias en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes, porque recordemos que en un caso es el de Armando Benedetti por los 15.000 millones de pesos que dicen que recibió la campaña, y ahora este caso de Nicolás Petro. Entonces ya son 4 denuncias en la Comisión de Acusaciones en la Cámara de Representantes, otra en el Consejo Nacional Electoral, donde los magistrados deben definir los temas de cómo se manejó el ingreso del dinero a la campaña, y esta que por supuesto tiene una implicación también fuerte porque es en el caso penal que lleva la Fiscalía. Lo que sigue es que por supuesto avance tanto en el Consejo Nacional Electoral como en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes estas denuncias, y si se logran tener pruebas y si la mayoría de los integrantes de la Comisión de Acusaciones determinan que se debe investigar al presidente, pasaría al Senado, se debe sancionar al presidente a un juicio político, pasaría al Senado de la República, donde allí sería la votación final de hipotéticamente decidir si el presidente se va o se queda, y luego nombrar a un presidente temporal. Pero por supuesto esto es un proceso bastante largo que, como te decía, en el caso penal ha avanzado de manera rápida porque Nicolás Petro ha decidido colaborar con la justicia y admitir que sí recibió el dinero ilegal y que había ingresado a la campaña. Y otro punto importante en cuanto a las frases del presidente, él lo que le pidió es que no se arrodillara ante sus verdugos y que dijera la verdad. ¿Qué sucedió? La audiencia que se realizó, la primera, el inicio de la audiencia de legalización de captura y posteriormente la de medida de aseguramiento, Nicolás Petro se encontraba en el búnker de la Fiscalía, donde aún está detenido, y Gustavo Petro, después del inicio de la audiencia de imputación de cargos de medida de aseguramiento, fue a visitarlo. Sin embargo, Nicolás Petro no lo quiso recibir. A través de un texto enviado, señaló que no quería ver a Gustavo Petro en ese momento. Por lo tanto, el equipo de seguridad del presidente se tuvo que retirar de la Fiscalía porque él no lo quiso recibir, en medio de lo que sabemos una fractura familiar, porque recordemos, por ejemplo, Nicolás Petro es el hijo mayor del presidente, no es el hijo de la actual esposa del mandatario, de la primera dama, Verónica Alcocer, con quien al parecer tendría diferencias. Y en las últimas horas también Andrea Petro, una de las hijas del presidente, reconoció que un audio que circuló en redes sociales es de ella, en un momento donde le menciona que lo dejaría solo para que en su problema penal, incluso es un problema, ella decía que lo tenía a punto de estar en la cárcel en ese momento por las diferencias que tenían con su actual pareja, Laura Ojeda, quien también aparece mencionada en este escándalo, que recordemos Laura era la amiga de Daisuris Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro, que fue la que lo denunció. Miguel, tú que conoces un poco toda la historia familiar, quisiera que nos pusieras en contexto. El presidente Gustavo Petro, para tratar de deslindarse un poco de lo que han sido las acciones de su hijo, decía que él no lo crió, no estuvo con él en ese proceso, por lo tanto es independiente de sus acciones, pero al mismo tiempo le dio el cargo de jefe de campaña, que es una gran responsabilidad. Quisiera que aclaráramos el tema de los audios que pueden circular en redes sociales, que es muy importante tener la confiabilidad y la certeza del origen de esa fuente. Pero más allá de eso, quisiera que nos hablaras un poco acerca de cómo ha sido la relación del presidente Gustavo Petro con su hijo. Sí, sobre los audios está confirmado. La hija del Ok. presidente lo confirmó, que ella sí dijo todo eso. Son en palabras muy fuertes que utilizaba contra su cuñada e incluso contra su hermano, donde decía que lo iba a dejar solo en el proceso judicial y que su familia, bueno, no estaba, y que incluso él sabía que quien tomaba las decisiones era Verónica Alcocer, que es la primera dama. Eso fue lo que dijo Andrea Petro. Sobre el caso de no lo cría, ese fue al principio cuando Petro, la última entrevista yo creo que ha dado el presidente directamente así con un periodista, cuando se le consultó sobre el caso, él mencionaba que no lo había criado para decir que quizás algunas prácticas que él tenía no eran su responsabilidad. Sin embargo, el presidente Petro sí tuvo la oportunidad de estar con él cuando niño, muy poco, pero sí estuvo, porque estuvo 1 año y 8 meses en la cárcel, pero luego de el presidente salir de la cárcel tuvo la oportunidad de estar con él y sí tenía una cierta relación cercana. Sin embargo,
él se crió principalmente con su mamá en el departamento de Sucre, porque recordemos que Gustavo Petro ha tenido 3 esposas, entonces tiene hijos con 3 madres diferentes. Entonces allí eso le dio la posibilidad al presidente de desligarse y utilizó esa frase desafortunada, y a partir de allí ha habido como una fractura familiar, porque de una u otra manera se ha asumido que el presidente lo dejó solo. Y lo que se da a entender en los audios que han circulado en esta conversación que sostuvo con su hermana, además cuando lo fue a visitar al búnker de la fiscalía esta semana y Nicolás Petro no lo recibió, esto demuestra que indudablemente hay una fractura familiar, porque el presidente no quiere verse involucrado en el escándalo, pero sin duda no se trata de cualquier persona a la que lo ha señalado, sino su hijo, como lo decías, quien manejaba la campaña en la costa junto al señor Máximo Noriega, quien también fue señalado en los audios y a quien el Partido Colombia Humana del presidente le negó el aval para ser candidato, porque sabían que iba a salir salpicado en el escándalo, porque quien manejaba la campaña en la costa colombiana con Nicolás Petro era el señor Máximo Noriega y también Armando Benedetti. Gracias, Miguel, por todos estos detalles y la actualización sobre el caso. Estaremos muy atentos para darle el seguimiento a lo que viene de aquí en adelante con esta investigación. Feliz día, feliz fin de semana para ti. Excelente, Mario, estaremos pendientes de la medida que se va a tomar el día de hoy, si al final será arresto domiciliario, la medida en centro de detención en centro carcelario o libertad condicional para el hijo del presidente. Era Miguel Cardosa reportándonos en vivo lo que ocurre con el hijo del presidente Gustavo Petro en Colombia. Nosotros a esta hora hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten porque hoy es viernes. Ya está Indira Leal preparada para, al regreso de esta pausa comercial, presentarnos todas las opciones culturales y de entretenimiento que tenemos en la ciudad de Miami para este fin de semana. Ya volvemos.